Voy a hacer entonces aquí, voy a agregar un nuevo proyecto. Le vamos a decir que sea una aplicación de consola. Le vamos a decir aquí prueba code first. Vamos a dar OK y estamos listos prácticamente nosotros aquí para eh, probar la funcionalidad precisamente de lo que acabamos de hacer de nuestras entidades, ¿no? El primer paso, bueno, pues sería, en este caso, voy a utilizar directamente mi capa de acceso a datos y de entidades. Entonces déjeme agregar aquí una referencia a la capa de acceso a datos y a la capa de entidades. Y también en este caso voy a utilizar del Entity Framework. Entonces déjeme agregar aquí, agregar una referencia. Déjeme aquí, agregamos C, vamos, Program Files, luego nos vamos aquí a Microsoft ADONet Entity Framework, Binaries, Microsoft Entity CTP y listo para empezar a trabajar con nuestro programa de demostración, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es crear el contexto, pero bueno, antes vamos a hacer los using correspondientes, using acceso a datos, ¿verdad? Y using entidades. Muy bien. Entonces aquí prácticamente empezamos a codificar. Recordemos, bueno, aquí vamos a crear nuestro contexto. Vamos a ver, Norwin CF context igual a un nuevo Norwin. Esto prácticamente nos va a permitir interactuar con nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, voy a empezar por insertar una categoría. Le voy a poner entonces categoría. Por ejemplo, le vamos a poner bebidas. Le vamos a decir aquí que sea una nueva categoría. Y vamos aquí simplemente tenemos un campo. Le vamos a decir que su nombre sea igual a bebidas embotelladas, por ejemplo. Entonces ya tenemos ahí prácticamente nuestra categoría lista. Y el siguiente paso, bueno, pues sería agregarla al contexto, ¿verdad? Context para que posteriormente pueda ser agregada a la base de datos. Simplemente aquí le decimos cuál es la categoría que quiero agregar, así de sencillo, ¿no? Yo puedo realizar varias operaciones aquí, por ejemplo, pudiera yo agregar otra categoría, vamos a suponerle aquí categoría lácteos y le digo que sea igual a una nueva categoría y lo mismo le puedo decir aquí como nombre igual a lácteos y derivados, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo otra categoría, todavía no la he insertado a ninguna de las dos. En este caso la insertaría yo al contexto. Ya tengo dos cambios que deben realizarse, ¿verdad? A la base de datos. Entonces aquí cerramos esta parte. Y como decíamos, aquí en este momento todavía no se van a la base de datos, apenas están en el repositorio de datos, en mi contexto. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, voy a mandar a actualizarlas con el método save changes. Y por ejemplo voy a decir aquí int actualizaciones va a ser igual a context.savechanges. ¿Correcto? Entonces, si todo marcha bien, aquí debería devolver 2, ¿verdad? Sí, porque son dos actualizaciones las que tiene que realizar. Igualmente nosotros aquí para ir monitoreando podemos mandar a la consola, le puedo decir aquí console, errores de dedo, console.writeline y le podemos decir, por ejemplo, que nos escriba actualizaciones. Vamos a poner aquí y le decimos que queremos que nos escriba el valor de el campo de aquí de nuestra variable actualizaciones. ¿Correcto?
Bien, entonces, ¿qué más podemos tener? Pues le podemos decir, por ejemplo, console.writeLine y le decimos, por ejemplo, ahora que nos escriba el ID de las categorías generadas. Recordemos que son autonuméricos. Entonces, agregada, le vamos a poner aquí categoría y le vamos a poner, por ejemplo, aquí que nos ponga el ID y que nos ponga el nombre de la categoría, ¿no? O simplemente le podemos poner agregadas categorías y que nos ponga los IDs, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nos ponga bebidas.id, ¿verdad? Que se generaría automáticamente, y lácteos, ¿verdad? .id. Entonces ya tendríamos ahí los IDs que nos acaba de agregar. Nosotros igualmente podríamos agregar otra categoría, ¿verdad? Lo que decíamos aquí, categoría vegetales, por ejemplo, le vamos a decir aquí igual una nueva categoría, ponerle el nombre, le decimos que sea igual a vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces le damos aquí punto y coma, y también así, sin esperarnos, podemos nosotros entonces agregarla al contexto de categorías, ¿verdad? Aquí invocamos el método add y le decimos cuál categoría queremos agregar, en este caso vegetales, e inmediatamente decirle, por ejemplo, context.saveChains. Entonces, son formas de agregar aquí elementos a nuestra base de datos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya que tenemos las categorías, nuevamente entonces ya podemos agregar productos.